Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias El futuro de la física fundamental. ¿No se oye? Sí. Bueno, creo que es la cuarta o quinta vez que lo organizamos aquí en la residencia y es un placer ver que sigue viniendo mucha gente. Y entonces lo primero es agradeceros a todos que estéis aquí, vuestro interés por la física y que sigáis nuestro ciclo de conferencias. Y también agradecer muchísimo a la residencia que nos ceda este espacio, que es un espacio magnífico, y todo el apoyo y el soporte que nos da. Bueno, hoy vamos a tener dos charlas de investigadores del Instituto de Física Teórica. Es un instituto que pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y las charlas que vamos a ver hoy son unas charlas con un tinte un tanto tenebroso. Si os fijáis en los títulos, la primera es el fin del espacio-tiempo y la segunda es el lado oscuro del universo. Así que bueno, espero que no salgamos todos de aquí muy asustados. Y la primera de las charlas, el fin del espacio-tiempo, la va a dar José Luis Fernández Barbón. Él es investigador del Instituto de Física Teórica, es investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es un experto reconocido en el tema de agujeros negros, esos objetos que atraen tantas pasiones. Y hoy lo que nos va a contar es qué ocurre o qué es eso del fin del espacio-tiempo. Así que nada más, os dejo con él. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, pues antes de nada, yo también quiero agradecer sobre todo a todos ustedes su presencia aquí. Es un placer organizar cualquier cosa de ciencia en esta ciudad y que se llena. Es una maravilla, ¿eh? Así que muchas gracias por venir, de verdad. El fin del espacio-tiempo es un título que me ha salido un poquito apocalíptico. La verdad es que quería ser un poco provocativo, pero me ha salido así. Hay que entenderlo en sentido metafórico. No vayáis a pensar que el fin del espacio-tiempo está cerca o algo parecido, ¿de acuerdo? Así que espero que a lo largo de la charla quede claro en qué sentido hablo del fin del espacio-tiempo. Pero, como sabéis, esto es un ciclo sobre el futuro de la física fundamental. Creo que tenemos pocas dudas acerca de que los conceptos de espacio y tiempo son fundamentales en la física. Y al hablar del futuro, pues, y hablar de fundamentos, pues uno se puede plantear si la ciencia del futuro utilizará los conceptos de espacio y tiempo como fundamentales o no. Entonces lo que voy a hacer es tratar de mostrar por dónde puede haber algunas grietas en esa especie de presuposición de que los conceptos de espacio y tiempo son absolutamente fundamentales y seguirán siéndolo. Bueno, el concepto de espacio-tiempo es un concepto debido a Einstein. Aquí tenéis a Einstein en una famosa foto ¿cómo se llama el fotógrafo? Creo que lo he olvidado. Halsman. En realidad el concepto de espacio-tiempo es bastante viejo, tiene ya 100 años y Einstein no tenía esta pinta cuando se inventó el concepto de espacio-tiempo. Tenía más bien esta otra pinta. Aquí este era más o menos el joven Einstein con menos de 40 años, en algún momento en Berlín, en mitad de la Primera Guerra Mundial, cuando estaba finalizando el edificio conceptual que dio lugar al concepto moderno de espacio-tiempo. Bueno, si quisiera definir espacio-tiempo con un eslogan, diría que el espacio-tiempo es la historia del espacio. Y como todos los eslogans, está pensado para que esté preñado un poco de interés, o sea que esta frase debe de ser un poco chocante, deliberadamente. ¿Por qué es chocante? Bueno, pues cuando pensamos en la historia de algo, pensamos en algo que cambia con el tiempo, y en física, en cierto modo, nos dedicamos a describir cómo cualquier cosa que nos interese cambia con el tiempo en el espacio. Pero siempre pensamos intuitivamente en el espacio como una especie de contenedor pasivo, una especie de escenario. Y sin embargo, lo que este eslogan nos está diciendo es que el espacio en sí tiene una historia, el espacio hace cosas, el espacio tiene una estructura que puede cambiar con el tiempo. Y esa es, digamos, la idea fundamental. Para ilustrarla voy a utilizar la versión, si queréis, más radical de este concepto, es decir, la versión en que resulta tal vez más chocante y más nítido. Esto es una fotografía del telescopio Hubble, del campo profundo, y parece un campo de estrellas, pero en realidad no lo es. Si os fijáis en detalle, veréis que cada punto de luz es distinto.
es como el que mira a los guijarros de un río, que son todos parecidos, pero cada uno es distinto del otro. Y estos puntos de luz son galaxias, y cada galaxia es distinta una de otra. Unas son espirales, otras son lenticulares, otras son elípticas. Cada una tiene su personalidad. Y es realmente sobrecogedor el ver esta foto y tener una imagen de la inmensidad del universo, porque las distancias entre cada una de estas pues es de miles de millones de años luz. Cada una de ellas es una cantidad gigantesca de miles de millones de estrellas, y esto te da una idea de la inmensidad del espacio. Esto solo es un pequeño pincel de unos pocos grados en el cielo. O sea que esto es un conjunto de galaxias, y dadas las distancias entre ellas, lo que demuestra es que en realidad el universo está casi vacío, ¿verdad? Porque hay muchas, están llenas de material, pero están tan lejos unas de otras que la densidad media de materia del universo es muy pequeña. Está casi vacío. Y la pregunta es, ¿por qué está casi vacío? Esta es una de estas preguntas típicas de un niño pequeño, que normalmente, para la mayor parte de las preguntas de niño pequeño, que suelen ser preguntas prematuras, la respuesta correcta suele ser, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no va a estar casi vacío? Es como decir, no tengo ni idea. Normalmente en la ciencia fundamental, en la física, cuando uno es capaz de responder una pregunta de estas de niño pequeño de una manera inteligente y interesante, es un signo de que ha hecho un avance importante. Y entonces, esta es una pregunta, hay otras para las que no, pero esta es una pregunta de estas muy obvias y muy de niño pequeño para las que tenemos una respuesta interesante. Y la respuesta interesante es que está casi vacío porque es muy viejo. En el sentido de que sabemos que cuando era más joven no estaba así. Cuando era más joven estaba mucho más lleno. Se supone que el universo nació de una gran explosión en la que el material estaba mucho más denso y mucho más caliente. Estaba, digamos, lleno de material muy caliente, lleno de partículas que estaban colisionando entre sí a gran energía. Esto es lo que nos dice la teoría del Big Bang. Y esto no es simplemente una teoría en nuestras cabezas, aunque durante mucho tiempo fue así. En cierto modo lo hemos visto. En cierto modo hemos visto los rescoldos del Big Bang y hemos visto que estaba caliente y que estaba lleno de material, porque le hemos sacado una foto. Tenemos una foto desde hace 25 años de los rescoldos del Big Bang, que es como decir, ver la luz más vieja del universo. La luz que fue emitida, en este caso, cuando el universo tenía solo 400.000 años de edad. Esos fotones de luz han estado viajando desde entonces hacia nosotros y los hemos visto. Así que tenemos una imagen, una fotografía, básicamente del mapa de temperaturas que existía en el universo en esa época. Es cierto que ya es bastante más lejos del Big Bang, son 400.000 años, pero teniendo en cuenta que eso ocurrió hace 14.000 millones de años, pues es una etapa bastante temprana. Y el universo todavía estaba muy caliente, estaba a más de 3.000 grados. Entonces, esta foto la sacamos con satélites y la hemos ido refinando, cada 10 años se ha ido refinando. Han lanzado otro satélite más sofisticado que ha ido refinando la imagen. La última que hemos conseguido es esta del satélite Planck, que ya es bastante refinada y si la ampliáis tiene bastante resolución. Estas cosas, estas manchas de color, lo que indican es un código de densidad, es decir, las zonas rojas son un poco más densas, las zonas azules son un poco menos densas. Y entonces lo que pasa cuando las zonas son más densas es que, debido a la gravedad, su densidad va a aumentar porque la gravedad es una fuerza atractiva y entonces colapsan, ¿verdad? Se hacen más y más densas, caen sobre sí mismas. Y entonces el resultado de esto, al cabo de los millones de años, es este. Cada una de las zonas de alta densidad acaba convertida en una galaxia. Y de esta manera es como entendemos el origen de las galaxias. Así que está vacío, pero no lo estuvo siempre, y entendemos cómo se ha hecho, digamos, vacío. También sabemos que estas galaxias se están alejando unas de otras a gran velocidad. Y es muy natural imaginar que eso es debido a que, como todo empezó con una gran explosión, todo el mundo se estaba alejando a toda velocidad unos de otros, esos grumos estaban alejándose de unos de otros a toda velocidad, pues los rescoldos, que son las galaxias estas, siguen alejándose a gran velocidad, es decir, se están, digamos, alejando unos de otros a lo largo del universo, impelidos por la fuerza inercial de la explosión inicial. Eso es natural pensar que es así.
La gran sorpresa de hace 20 años es que cuando los astrónomos fueron capaces de medir con más precisión las velocidades, descubrieron que esta expansión está acelerando. Es decir, que las galaxias no solo se están alejando unas de otras a gran velocidad, sino que se alejan cada vez más rápido. Es decir, que hay algo que está empujándolas. No es simplemente que hayan sido proyectadas por la fuerza inicial de la expansión inicial del universo y luego sigan así más o menos inercialmente, sino que hay algo, hay un motor que está actuando ahora y que las está empujando. Entonces, para pensar en eso, hay varias maneras de pensar. Una forma de pensar es que hay algún tipo de fuerza repulsiva que tira de ellas, o que, por ejemplo, la gravedad a distancias muy grandes deja de ser atractiva y se vuelve repulsiva. Son formas de pensar acerca de ese fenómeno, pero la forma de pensar de Einstein, o la forma de pensar en términos de los conceptos de las teorías de Einstein, es como más interesante. La idea es que el volumen de una región en la que hay, digamos, por ejemplo, 10 galaxias, fijándose en cómo evolucionan las galaxias, resulta que se dobla cada 10 elevado a 10 años, es decir, cada 10.000 millones de años. Eso quiere decir que la velocidad de las galaxias va a ir aumentando exponencialmente. Llegará el momento en que superen la velocidad de la luz, y eso es problemático porque la teoría de la relatividad no le gusta esa idea de que se supera la velocidad de la luz. Entonces, la forma de pensar a la Einstein de este concepto es decir que lo que pasa es que el universo se expande porque se fabrica nuevo espacio constantemente. Es decir, que en el espacio que hay entre dos galaxias es como si se inflara. El espacio se fabrica, nuevo espacio, y entonces las galaxias se van alejando simplemente porque entre ellas hay más espacio. Es como si el espacio fuera una sustancia. ¿De acuerdo? Literalmente, la idea es que se parece a un bizcocho con pasas. Imaginad que tenéis un bizcocho con pasas, ¿vale? Lo metéis en el horno y lo calentáis, le metéis levadura o lo que sea, y entonces empieza a inflar. Y entonces las pasas se alejan unas de otras. Pero no es porque las pasas les hayan crecido patitas y de pronto empiecen a alejarse dentro del bizcocho. Es simplemente que el bizcocho, la cantidad de bizcocho entre dos de las pasas va aumentando y entonces va empujando las pasas. ¿Vale? La idea del espacio-tiempo de Einstein es esa, que el espacio es una especie de objeto que tiene dinámica propia y en particular puede inflarse. O sea que las galaxias están ahí tranquilamente paradas, igual que las pasas, y simplemente va aumentando la cantidad de espacio porque se va inventando nuevo espacio. La pregunta es, ¿qué juega el papel de la levadura y el calor? ¿Qué es lo que produce el inflado? ¿Cuál es el agente? Esto Einstein no te lo dice, pero te dice cómo pensar sobre él. Te da una caracterización de qué es ese agente. Entonces, según la teoría de Einstein, ese agente es la energía del vacío. Es decir, si el vacío tuviera energía, el vacío es lo que queda después de que eliminas todo lo que puedes localizar en términos de partículas elementales. O sea, tú quitas todas las partículas elementales que hay en esta habitación, incluyendo las que están pasando, como los neutrinos, los fotones de la radiación de fondo, todo lo que en un momento dado se puede encontrar en esta zona del espacio. Si lo pudierais quitar, os quedaría el vacío. Y si aún así ese vacío tuviera una densidad de energía, diríais que esa energía es una energía del vacío, ¿vale? Eso es una forma de hablar, no sabemos muy bien cuál es el origen de la energía del vacío, al menos en este momento, pero imaginar que podéis asignar una energía al vacío. Si es así, entonces la teoría de Einstein te dice que el espacio se infla. O sea que la energía del vacío es como la levadura que hace inflar el espacio. Para que el espacio se infle de forma que se doble su tamaño cada 10.000 millones de años, la cantidad de energía de vacío que produce eso es un protón por metro cúbico, más o menos. Un protón por metro cúbico es muy poquito, ¿vale? Es 10 elevado a 30 veces menos que la densidad del agua, porque en un metro cúbico de agua hay unos 10 elevado a 30 protones y neutrones, ¿vale? O sea que es muy pequeño. Pero habíamos dicho que la densidad media de materia del universo también es muy pequeña. Y si la comparáis con la densidad de galaxias, con la densidad de materia que podéis atribuir a las galaxias, sale bastante más. En realidad lo que ocurre es esto. Si consideráis toda la energía contenida en el universo y contáis la que está contenida en átomos, es decir, en cosas que podéis atribuir a partículas elementales de la lista
habitual que encontráis en los libros, os sale solo el 5%. El 25% es algo que creemos que es algún tipo de partícula, pero que no sabemos muy bien cuál es, y que simplemente no interacciona con la luz y entonces no se puede ver, pero tiene pinta de que es algún tipo de partícula por su comportamiento. Eso se llama materia oscura. Y el 70% restante es la energía oscura, que es la energía que está, digamos, contenida en el vacío, la energía que está contenida en la propia estructura del espacio. Así que, como veis, es el componente más importante y es el componente sobre el que menos entendemos su origen. Bueno, estoy hablando de que el espacio es elástico, estoy hablando de la levadura como energía oscura, etcétera, y pensaréis que estoy un poco, que se me está yendo un poco la olla, porque diréis, bueno, estos conceptos son un poquito extravagantes. Sin embargo, debo decir que esta idea de que el espacio es elástico está experimentalmente comprobada directamente, porque si habéis estado en este planeta últimamente sabéis que se han descubierto las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son las que se han llevado el Premio Nobel de Física este año. Se descubrieron... se me había olvidado esto. Quería decir que pensaréis que estoy fascinado por el vacío de forma un poco peligrosa, ¿verdad? Pero esta transparencia tiene una razón de ser porque volverá a aparecer luego, cuando realmente veréis que estoy fascinado por el vacío de forma peligrosa. Estaba diciendo que el experimento LIGO en Estados Unidos, el que se ha llevado el Premio Nobel este año, ha descubierto las ondas gravitacionales, que son, nos dicen, vibraciones del espacio causadas por una colisión remota de agujeros negros. Es decir, un par de agujeros negros colisionaron hace 1.300 millones de años, antes de que hubiera animales en la Tierra, y causaron una especie de terremoto en el espacio, y las ondas causadas viajaron hasta nosotros, tardaron 1.300 millones de años en llegar, están muy atenuadas, son pequeñísimas, y por eso ese experimento es extraordinariamente increíble que fueran capaces de medirlo. Es una especie de triunfo realmente espectacular. Pero nos dicen que son como vibraciones del espacio. Y diréis, bueno, ¿y esto? ¿Vibraciones del espacio? ¿Qué son las vibraciones del espacio? Sirve para ganar el premio Nobel. También sirve para que te enseñen cómo se hacía el sidra en Oviedo. Pues se han llevado también el premio Princesa de Asturias. Esto es más divertido que el Nobel de Suecia, pero realmente parece una cosa muy esotérica, esto de las vibraciones del espacio, ¿verdad? Porque cuando pensamos en vibraciones de un material, pero el espacio no es un material, o al menos no estamos acostumbrados a pensar en el propio espacio vacío como un material. Así que, ¿cómo podemos explicar este concepto? Este concepto de las vibraciones es algo que sí que puedo explicar un poquito. Sí que puedo haceros plausible por qué esta idea de que el espacio puede tener una elasticidad es razonable. Para hacerlo, lo que tengo que hacer es, primero, explicar qué puede significar la estructura del espacio, o sea, qué clase de estructura le puedo asociar al espacio vacío. Y esto es algo que sabéis todos. Lo sabemos todos desde niños, porque nos lo han enseñado realmente, aunque no nos lo han presentado así. Todos sabéis que la distancia entre dos objetos, como por ejemplo este círculo y este triángulo, se puede medir. Se puede definir la noción de distancia en términos de el número de veces, por ejemplo, que este cuadrado cabe entre este y este, yendo por el camino más corto. Entonces, por ejemplo, yo digo que la distancia entre este círculo y este triángulo son 6 cuadrados, porque este cuadrado cabe 6 veces ahí. ¿Vale? Si tenéis la noción de distancia, podéis definir un triángulo, por ejemplo. Podéis definir 3 puntos y las líneas de distancia mínima entre los 3 puntos. Si tenéis la noción de distancia, podéis definir la noción de círculo, porque podéis ya simplemente daros la colección de puntos que equidistan de uno dado. Y si tenéis la noción de círculo, podéis definir la noción de ángulo, porque podéis decir que tenéis medio círculo, un cuarto de círculo, un tercio de círculo, ya tenéis la noción de ángulo. Así que con la noción de distancia puedo definir un triángulo con sus ángulos. Y entonces aquí viene la primera sorpresa. Si sumáis los 3 ángulos interiores de un triángulo, como os han enseñado en el colegio desde siempre, el resultado siempre es media circunferencia, 180 grados. Da igual cómo sea el triángulo, da igual que esté aplastado, que sea un triángulo rectángulo, isósceles, todos esos nombres que se nos olvidan, que el triángulo esté girado, que sea grande, pequeño,
Da igual, todos los triángulos cumplen esta ley. Y hace 3000 años, los babilonios y los griegos empezaron a dar cuenta de un hecho curioso, y es que hay un montón de propiedades de estas que son universales, que se refieren a triángulos, círculos, y que están relacionados entre sí de forma lógica, es decir, que si uno es cierto, el otro también. Por ejemplo, este está relacionado con el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras que todo el mundo sabe. También la famosa ley de que si tenéis cualquier círculo, no importa qué tamaño, no importa dónde esté dibujado, un círculo ideal siempre verifica que el cociente entre su diámetro, entre su longitud y su diámetro es un número puro universal, y es un número tan universal que todo el mundo sabe cuál número es el número pi, 314 y pico, ¿vale? Así que estos son leyes que parecen leyes estructurales del espacio, más que leyes sobre círculos, triángulos, etcétera, son leyes que están relacionadas con la estructura propia del espacio, así que en cierto modo la geometría es la estructura del espacio, ¿vale? ¿Y por qué digo que es la estructura del espacio? Porque desde el siglo XIX sabemos que podría haber sido de otra forma. En el siglo XIX los matemáticos se dieron cuenta de que estas leyes no están escritas en el cielo, sino que son leyes que podrían haber sido diferentes. Para entender por qué, imaginar que os doy una esfera y tenéis un señor que vive en la esfera y es un señor que tiene dos dimensiones, o sea, solo está plastificado ahí en la esfera y solo se puede imaginar las dos dimensiones de la superficie de la esfera. Así que para este señor una línea de longitud mínima sería una línea, por ejemplo, para ir del polo norte al Ecuador, él trazaría una línea que fuera por un meridiano, porque esta línea es la que tiene longitud mínima para cualesquiera de los puntos a los que pertenece la línea. Así que para él esto sería una recta. Si ahora él gira 90 grados y va por el Ecuador también es una línea de longitud mínima. Y si vuelve a girar 90 grados después de recorrer un cuadrante, como lo único que ha hecho es recorrer cuadrantes, el ángulo con el que llega arriba vuelve a ser 90 grados. Esto lo podéis hacer fácilmente con un lápiz y una pelota. Pintáis así, así y así, y hacéis un triángulo. Son líneas de longitud mínima sobre la esfera, pero siempre tiene 90 grados. Así que si sumáis los ángulos os sale 270, y esto claramente viola el teorema de los griegos. Esto no es un triángulo de los griegos, ¿vale? Pero es un triángulo perfectamente válido para un señor que vive aquí. Así que la geometría que este señor viviría en este mundo no estaría de acuerdo con los teoremas de la geometría griega, y entonces se plantea la cuestión de que la geometría no es una cosa dada a priori, sino que es una propiedad física, es una propiedad del mundo físico. Esta idea la desarrollaron Gauss y Riemann, los matemáticos del siglo XIX, y le llamaron curvatura, y ellos nos dijeron exactamente cómo caracterizar de todas las formas posibles la noción de curvatura en cualquier número de dimensiones. Hicieron las matemáticas necesarias para esto, ¿vale? Y entonces se plantea la cuestión de qué pasaría si coges triángulos muy grandes, por ejemplo. Nosotros sabemos que los triángulos a los que estamos acostumbrados satisfacen esta ley de que la suma de los ángulos es 180, pero ¿qué pasa si coges un triángulo que abarque cientos de miles de años luz? ¿Quién sabe lo que puede pasar? ¿Vale? Bueno, lo que hizo Einstein en el año 15 fue dar una respuesta a esta pregunta. Einstein nos dijo exactamente con qué criterio podemos decidir cuál va a ser el resultado de sumar los ángulos de un triángulo. De qué depende y cuánto depende. Es decir, nos dio una fórmula. Y la fórmula de Einstein nos dice que la suma de los ángulos del triángulo va a depender de la cantidad de energía que hay contenida dentro del triángulo, la cantidad de materia que hay ahí. Entonces, para ver esto, voy a considerar este dibujo. Tenéis que imaginar que vuestro hijo o vuestro nieto pequeño viene de clase con este dibujo. Esto es un faro, y entonces os dibuja la luz cayendo así, y le decís que no se dibuja así la luz porque parecen piedras, parece agua. Esto no parece la luz de un faro, la luz debería ir recta, ¿no? Los rayos de luz deberían salir rectos. Pero los niños hoy en día son muy listos, ven Big Bang Theory, y te diría que, bueno, ya sabes que Einstein dijo que E igual a mc cuadrado, o sea que la energía y la masa son más o menos equivalentes, así que como la luz tiene energía, porque calienta la mano si la ilumino, ¿de acuerdo? Pues entonces seguramente le puedo asignar una pequeña masa, y entonces ya es bastante más plausible la idea de que la luz pueda caer en un campo gravitacional, ¿vale?
Entonces podéis pensar si será verdad que la luz cae en un campo gravitacional o no. ¿Caerá igual que una piedra? ¿Caerá un poco menos que una piedra? ¿No caerá en absoluto? Normalmente hago esta encuesta a la audiencia. No sé si esta audiencia es nueva o hay muchos que ya me han oído hacer esta pregunta, pero suelo hacer esta pregunta y el resultado suele ser muy interesante. En realidad, la luz cae exactamente igual que una piedra, lo cual es bastante sorprendente, ¿verdad? Diréis, hombre, es imposible, porque si yo suelto una piedra, cae 5 metros en un segundo, ¿vale? Y dices, ¿cómo va la luz caer 5 metros en un segundo? La verdad es que no es tan fácil de decidir, porque en un segundo un fotón de la luz está en la Luna, entonces es muy difícil saber cuánto caería, ¿vale? Es muy difícil de ver porque la luz es muy rápida, entonces es muy difícil de medir cuánto cae. Si quisierais hacer el experimento, tendríais que coger, por ejemplo, este láser, ponerlo horizontal y disparar un rayo hasta la pared, exactamente horizontal, imaginad, ¿no? Tarda más o menos un nanosegundo de llegar aquí, de aquí a allí, y a la vez que disparo el láser tengo que soltar una piedra, aquí. Y entonces en un nanosegundo tengo que mirar cuánto cae el rayo de luz y cuánto cae la piedra. Va a caer muy poquito la piedra en un nanosegundo, ¿vale? Entonces cuando ese experimento lo hacéis, y se ha hecho muchas veces, no exactamente así, pero un experimento equivalente, el resultado es que la luz cae exactamente igual que una piedra. O sea, en un nanosegundo cae lo mismo que cae la piedra en un nanosegundo. Y esa es una de las leyes fundamentales de la física, una de las verdaderamente fundamentales. Eso quiere decir que si intentáis triangular, por ejemplo, hacer un triángulo entre satélites alrededor de la Tierra, como la luz cae un poquito, para poder apuntar de aquí a allí tenéis que subir un poco, tenéis que tirar un poco alto, igual que cuando disparáis con un arco. Si queréis dar en la diana tenéis que subir un poco el tiro porque si no os cae bajo, ¿vale? Como la luz cae un poquito, en el punto medio tiene que ir un poco más alto que los satélites para volver a caer y llegar allí. Así que cuando dibujáis el triángulo va a estar un poquito abombado debido al efecto este de caída. Y los ángulos van a sumar más de 180 grados. ¿Cuánto más? En este caso, cuando haces la medida, resulta que suman muy poquito más, solo una parte en 10.000 millones. ¿Vale? Es muy poquito. Pero es una cosa medible y, de hecho, todos los aparatos que tenéis de GPS en vuestros móviles utilizan este efecto. Si no tienes en cuenta esta pequeña corrección, los GPS de los móviles que funcionan con un sistema de triangulación semejante a este, dejarían de funcionar, dejarían de tener precisión muy pronto. O sea que esto es algo que forma parte de la tecnología cotidiana y no es nada raro y es algo perfectamente entendido y es un hecho de la vida, ¿vale? O sea que la luz cae y los triángulos están un poquito abiertos, lo cual quiere decir que la geometría no es exactamente la que dicen los griegos, sino que está un poquito curvada por el efecto de la gravedad de la Tierra. Así que la noción del espacio como un escenario pasivo no es exactamente correcta, sino que si tienes energía en forma de materia de algún tipo, energía de algún tipo, que es lo mismo, en la teoría de Einstein es lo mismo, eso afecta a la geometría de tal forma que los triángulos se abomban cuando tienes cierta masa concentrada en el interior del triángulo y se dice que el espacio está curvado. Y esa curvatura es mayor cuanto más energía tienes concentrada. ¿De acuerdo? O sea que el espacio es un poquito elástico. Es muy poquito elástico, pero un poquito. ¿Vale? Fijaos que era una parte de 1.000 millones, es poco para una cosa como la Tierra, pero existe el efecto. O sea que ahora entendemos por qué tiene que haber ondas gravitacionales, porque si el espacio tiene una cierta elasticidad cuando hay energía concentrada, si ahora tenéis una distribución de energía que va cambiando con el tiempo, entonces esa elasticidad, esa deformación cambia con el tiempo. Y cuando tenéis un medio elástico en el que hay cambios en el tiempo, se producen ondas. ¿Vale? O sea que las ondas gravitacionales son ondas de geometría. Si ahora pasara por aquí una onda gravitacional gorda, una forma de detectarla sería comprobar el teorema de Pitágoras mientras está pasando. Veréis que mientras la onda gravitacional está pasando, el teorema de Pitágoras dejaría de funcionar. De pronto, al sumar los catetos, nos daría lo que debe. ¿Vale? O sea que es una especie de
deformación de la estructura propia del espacio, de la geometría. Y entonces la pregunta es, bueno, por supuesto, las ondas gravitacionales son muy difíciles de detectar, en parte porque vienen de muy lejos y vienen muy atenuadas, y entonces son vibraciones pequeñísimas y son difíciles de detectar, pero también porque son difíciles de producir, y la razón es porque el espacio es muy rígido. Es verdad que el espacio es un poquito elástico, pero el coeficiente de elasticidad es pequeñísimo, es muy rígido, o sea, es difícil realmente producir estas ondas. Y la razón es porque esta curvatura es equivalente a la gravedad, ¿vale? Habíamos dicho que es lo mismo que la gravedad. Y la gravedad es una fuerza muy débil. Y para ver que es muy débil no tenéis más que ver que yo estoy ganándole al planeta entero con mis 2 dedos, aguantando este láser aquí, ¿vale? El planeta entero está tirando de él y yo con los átomos de mis dedos aquí y las fuerzas electromagnéticas puedo con él. O sea que la gravitación es una fuerza muy débil y por eso los efectos de curvatura son muy pequeños. Y por eso es muy difícil producirlos, es muy difícil deformar el espacio produciendo ondas gravitacionales significativas. Bien, la cuestión es si, siendo tan rígido, se puede romper. Es decir, esta elasticidad del espacio tiene un límite. ¿Puede el espacio romperse? ¿Puede cascar? Esa pregunta es equivalente a decir cuánta curvatura puede soportar el espacio, siendo estable. Habíamos visto que si tienes una masa concentrada, al dibujar triángulos, ves que el espacio está curvado a su alrededor. Si en la misma región, con el mismo tamaño, digamos, de triángulo, metes más materia, o sea, metes más energía, aumenta el campo gravitacional y el efecto de la curvatura aumenta. Es decir, el triángulo se abomba más, se abre más y la diferencia entre la fórmula de los griegos y lo que mides aumenta. Llega un momento en que metes una cantidad crítica de materia que hace que desaparezca el triángulo. O sea, se abomba tanto que se convierte en un círculo. Y entonces lo que tienes es que la luz orbita como si fuera un planeta. Es una situación peculiar, pero es cierto, ¿vale? Y esta es una situación crítica. Si aumentas un gramo más, si metes una cosa más, entonces colapsa. Lo que ocurre es que entonces la luz no puede aguantar y implosiona. Todo el espacio implosiona. Es como si es exactamente la misma situación que antes con el bizcocho. Lo que pasa es que con el bizcocho el espacio se estiraba, se dilataba porque se creaba nuevo espacio, y ahora es como si alguien estuviera quitando espacio. Se está contrayendo, hay cada vez menos espacio en esa región y colapsa sobre sí mismo. Esto es un agujero negro. El colapso lleva a una singularidad que consiste en que, como el espacio está colapsando a toda velocidad, nada puede salir. Lo hace más rápido que la velocidad de la luz y entonces arrastra las partículas y la luz. Y no puede nada subir porque va demasiado rápido colapsando, ¿vale? Con lo cual, si estás aquí fuera, no ves nada de lo que está dentro porque ni siquiera la luz es capaz de escapar. Es como una catarata muy rápida y no hay nadie que pueda nadar subiendo la catarata, ¿vale? Fijaos que además es una singularidad en el tiempo, porque cuando llegáis aquí a esta singularidad, si esto fuera el interior de un planeta, por ejemplo, caeríais así y entonces os pasaríais de frenada y subiríais por allí y empezaríais así a estirar. Pero no te puedes pasar de frenada porque si subes por aquí estás subiendo y está prohibido subir, ¿vale? O sea que cuando llegas aquí te paras en seco. Es una singularidad en el tiempo. Es como una pared, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones en las que se basa este dibujo, estoy traduciendo al lenguaje ordinario unas ecuaciones muy complicadas, esas ecuaciones dejan de tener sentido aquí, en la singularidad, y el espacio literalmente se rompe, el espacio-tiempo se rompe. O sea que esto es el fin del espacio-tiempo en el sentido estricto, ¿vale? El propio espacio-tiempo de Einstein tiene grabado, en cierto modo, su final. Si dejas que se concentre suficiente energía, el espacio colapsa en una situación de agujero negro. Pongo a Einstein con la lengua fuera cuando quiero indicar que Einstein no sabe qué hacer, ¿vale? O sea, Einstein quiere decir todos nosotros no sabemos qué hacer, nos quedamos así, no sabemos qué hacer. Bueno, los agujeros negros, estos objetos fantásticos, nacieron en las ecuaciones de los físicos, nacieron en los cuadernos de los físicos, y os podéis preguntar si existen realmente. La verdad es que sí que existen realmente, aunque como son negros no son fáciles de ver, con un telescopio no se ven, ¿vale?
Pero la forma de ver los agujeros negros tiene que ver con un aspecto de su personalidad. Los que estáis aquí, que tenéis cierta edad, reconoceréis a este señor. Este es el monstruo de las galletas, ¿vale? Y si os acordáis del monstruo de las galletas, una de las características de la personalidad del monstruo de las galletas era que comía con tanto desorden, con tanta avidez, que en realidad desparramaba más galletas de las que se comía, ¿vale? O sea, comía con tanto desorden que si se comía 2 galletas, desparramaba 5. Caían los trozos por todas partes, ¿vale? Entonces, los agujeros negros les pasa un poco lo mismo. Si tenéis un agujero negro que está comiendo material, por ejemplo este que está chupando de una estrella, esto es una peli, no es de verdad. Los agujeros negros suelen ser más pequeños que la zona, digamos, donde están comiendo material, si les está cayendo material. Como la gravedad de los agujeros negros es tan intensa, cuando las cosas caen al agujero negro, cogen unas velocidades bestiales, cogen unas velocidades próximas a la velocidad de la luz. Pero como es pequeño y está cayendo de todas partes, se produce un atasco, un cuello de botella ahí, y entonces el material empieza a colisionar. Y cuando tienes partículas a gran velocidad colisionando unas con otras, entonces tienes lo que llamamos un acelerador de partículas. Las colisiones producen radiación, producen otras partículas que salen disparadas, ¿vale? O sea que el agujero negro se traga todo lo que entra dentro, nada puede salir, pero hay muchas cosas que si entran desordenadamente salen disparadas antes de entrar. Es como las galletas de la boca de Tricky, que las que no entran dentro salen disparadas, ¿de acuerdo? Es el mismo efecto. Esto que hay aquí es una foto real, esto ya es una foto de verdad, ¿vale? Y aquí tenéis estos chorros del material eyectado, y esta foto es muy impresionante, porque no es del mismo tipo de la peli de antes. En la peli de antes, lo que teníamos era un agujero negro de tamaño estrella, ¿vale? Era una cosa con escala de una estrella. Sin embargo, esto de aquí no es un disco con el tamaño de una estrella, sino que esto es una galaxia entera. O sea que este chorro mide más que la propia galaxia. Estamos hablando, a lo mejor, de 100.000 años luz de un lado a otro. O sea que ya os podéis imaginar la potencia de emisión que tiene que tener el motor, es decir, el objeto que está aquí en el centro, escupiendo este material, tiene que tener una potencia de emisión completamente descomunal. El único sistema físico que conocemos capaz de producir las energías necesarias para empujar estos jets, estos chorros, es un agujero negro supergigante que tendría del orden de 1.000 millones de masas solares, o sea, sería como 1.000 millones de soles ahí apelotonados, en un tamaño del orden del sistema solar, o sea, un objeto pequeño a escala galáctica, pero con una cilindrada muy grande, es decir, es un objeto que puede tragar estrellas enteras y produce este tipo de motores. De estos se han visto muchísimos, todos los que se llaman quasars, que se conocen desde los años 60, se supone que funcionan de esta manera. De hecho, se cree que todas las galaxias grandes fueron quasars en el pasado, cuando eran jóvenes, como la nuestra, por ejemplo, y que deben de tener todas ellas un agujero negro gordo en el centro. Y en los últimos 20 años o así tenemos un montón de evidencia de que nuestra galaxia tiene un agujero negro gordo a 25.000 años luz de aquí, o sea, a la vuelta de la esquina. Hay un bicho gordo con 4 millones de masas solares ahí, y probablemente, si estáis atentos a las noticias, en los próximos meses pueden aparecer noticias de que han logrado ver el borde del agujero negro, porque hay una iniciativa de utilizar un montón de observatorios de radiotelescopios a lo largo de todo el globo coordinados para mirar durante una semana solo el centro de la galaxia y conseguir suficientes datos como para aumentar la precisión al punto de que eres capaz de ver el borde del agujero negro. Es decir, podrías ver no el borde, sino el borde de la radiación que está ahí cayendo, las galletas de Tricky, en este caso. Nuestro agujero negro no es como este de aquí, que está a toda leche soltando material. Nuestro agujero negro está tranquilo, es como el Vesubio, que no está en erupción, pero aún así tiene un poquito de material cayendo siempre, hay un poquito de gas por ahí cayendo, y si tiene suficiente precisión lo podrías ver. Y se supone que en los próximos meses podría haber un anuncio de que lo han logrado ver, ¿vale? La idea es que están haciendo un esfuerzo importante para llegar a la precisión necesaria para verlo. Y por último, por supuesto, ahora podemos oírlos, podemos oír sus colisiones,
con las ondas gravitacionales. Como podemos detectar las ondas gravitacionales, podemos detectar cada vez que hay un agujero negro, un par de agujeros negros que colisionan. Y en teoría, cuando tengamos más observatorios de ondas gravitacionales, seguramente seremos capaces de cartografiar todas las colisiones de agujeros negros que han ocurrido en el universo desde que nació. Porque las ondas gravitacionales, como interaccionan muy débilmente con cualquier cosa, no se reflejan, pasan a través de todo. Y entonces las ondas gravitacionales de todos los agujeros negros que colisionaron, no importa lo lejos que fuera, no han sido deflectadas, no han sido contaminadas por interacción con otras cosas, y entonces en principio las podemos ver, si tenemos un instrumento suficientemente fino como para detectarlas. Así que en principio seríamos capaces de cartografiarlo todo, y en cierto modo el siglo XXI será el siglo del estudio de las ondas gravitacionales y de los agujeros negros, por esta razón. O sea que después de esta introducción, la idea es que Einstein nos da una ecuación que podríamos llamar así intuitivamente la ley de la elasticidad del vacío, por decirlo poéticamente, y que se resume como en dos leyes. Una, que si tienes energía material localizada, esa energía tiende a contraer el espacio, como un agujero negro. Y si tienes energía de vacío deslocalizada, en el vacío, así uniforme, entonces esa tiende a estirar el espacio, como si fuera de bizcocho. ¿Vale? Y entonces ahora vuelvo... no vuelvo aún. Entonces, el fin del espacio-tiempo que estaba en mi título, la idea es que esto ocurre dentro de un agujero negro. ¿Vale? Os he mostrado cómo funciona el fin del espacio-tiempo en un agujero negro. Dentro de un agujero negro el espacio se rompe. Y en ese sentido, el concepto de espacio-tiempo es un concepto que ahí debe ser reemplazado por algo que no sabemos qué es. O sea, en los libros de física no está lo que pasa dentro de un agujero negro, nadie lo sabe. Y ahora vuelvo a la fascinación del vacío, porque claro, es cierto que los agujeros negros tienen este gran reto fundamental de explicar, digamos, la estabilidad del espacio-tiempo o qué lo sustituye, pero indudablemente habíamos dejado en el tintero aquella cuestión de la energía oscura, que es este otro aspecto de la ecuación de Einstein, de la dinámica del espacio-tiempo, que tiene que ver no con el colapso, sino con la expansión. Y eso pues no nos había quedado del todo claro qué significa esta energía oscura o qué podría ser. Entonces, si queremos estudiar la estructura del vacío con detalle, tenemos que preguntar a un experto en vacío. Y los expertos en vacío son, en realidad, los físicos de partículas, o los físicos que estudian la estructura de cortas distancias del mundo, es decir, de qué están hechas las cosas. Básicamente porque cuando detectas las partículas elementales, están rodeadas de vacío, entonces estás todo el rato mirando al vacío realmente. Entonces, durante el siglo XX hemos ido bajando en precisión, mirando la estructura de la materia, y al final hemos cartografiado una serie de partículas elementales que son como una tabla periódica. Es esta, esa es la tabla periódica básica del mundo. Y bueno, para llegar aquí hemos tenido que utilizar microscopios realmente como los aceleradores de partículas del CERN, o sea que estamos hablando de cosas muy difíciles, muy grandes, no es simplemente la lupa. Pero el resultado es una tabla periódica de partículas de las cuales la mayor parte no existen por sí solas realmente, no son estables, sino que solo existen en función de que forman parte del vacío, en el sentido de que si aparecen en un momento dado enseguida desaparecen, son partículas inestables. De hecho, lo que se ve es que si tú miras al vacío con mucho detalle en una región determinada, ves que todas estas partículas están constantemente apareciendo y desapareciendo. Es como si fuera una especie de medio hirviendo de partículas que salen y se van, salen y se van, salen y se van. Esas fluctuaciones se llaman fluctuaciones cuánticas. Y esa noción del vacío es la noción del vacío cuántico. Entonces, la imagen es un poco como esta. Tienes como una especie de mar de partículas que están ahí rebulliendo, ¿vale? Y están como en un baile de fluctuaciones, pero es un baile coreografiado, es muy coreografiado, no es un baile desordenado. Por ejemplo, si tienes una partícula que se mueve, las partículas que se mueven por este mar de fluctuaciones nunca pierden energía, es decir, no se frenan, ¿vale? Es como si el mar les hiciera sitio cuando llegan, les quitara un poco de energía, pero luego les pegara un empujón para recuperarla, ¿vale? O sea que es un baile coreografiado. Las partículas son de dos tipos para un físico. Hay las partículas con masa y las partículas sin masa. Las partículas sin masa son unas que se definen porque siempre van a la velocidad de la luz, nunca pueden estar paradas. Todo lo que hacen es ir de un lado para otro a la velocidad de la luz.
Y las partículas con masa pueden ir a cualquier velocidad inferior a la de la luz. En particular pueden estar paradas. Esto es una partícula con masa, por ejemplo. Pero lo que ocurre cuando miras con detalle, cuando miras en el microscopio, es que si aumentas, ves que la partícula con masa en realidad es una partícula sin masa que está rebotando en una zona. O sea que es una partícula que no tiene masa, va a la velocidad de la luz todo el rato, pero en vez de ir recto, se queda un rato ahí rebotando como una caja. Y la energía de todos esos rebotes es lo que llamas la masa de la partícula, ¿vale? Y esa zona de rebote, esa zona de interacción se llama el tamaño cuántico de la partícula. Y el tamaño ese depende de cómo interacciona con el vacío. Por ejemplo, en el caso de las partículas modelo estándar, la mayor parte de la interacción se la lleva el Higgs. O sea, la partícula de Higgs es la que más contribuye, esta que se descubrió hace 5 años. Su importancia radica en que es la que más contribuye a este efecto del rebote. Y entonces la mayor parte de las partículas elementales cogen masa, básicamente rebotando, como en un billar, contra el Higgs. Y el tamaño cuántico de las partículas está determinado por la manera en la que interaccionan con el Higgs. No solo con el Higgs, pero el Higgs es el que se lleva la parte dominante, por eso es tan importante. Bien, ¿hasta dónde hemos visto este efecto del tamaño cuántico? Pues lo más pequeño que hemos visto es 10 a la menos 17 centímetros con el microscopio más potente, que es el acelerador de partículas del LHC de Ginebra, y es básicamente la zona en la que ves el Higgs actuar, ¿vale? Pero ahora nos podemos preguntar cuál sería el tamaño cuántico a priori más pequeño posible, o sea, lo más pequeño que podría ocurrir estos rebotes. Imaginaos que tenéis una situación en la que las partículas rebotan en una distancia mucho más pequeña, entonces serán mucho más energéticas, porque la energía de los rebotes aumenta con el tamaño de la caja. Cuanto más pequeña es la caja, más grande es la energía de los rebotes. Entonces, en ese caso, si disminuís la zona de interacción, aumenta la masa, pero claro, si estáis metiendo cada vez más energía dentro de una zona cada vez más pequeña, acaba pasando algo. Acaba pasando que acabáis formando un agujero negro, porque precisamente los agujeros negros se forman cuando metéis material dentro de una región dada. Podéis calcular cuándo se forma el agujero negro, y el resultado es que se forma cuando la distancia es 10 elevado a menos 33 centímetros, que se llama la longitud de Planck. Y esta longitud se supone que es la longitud mínima del espacio-tiempo, porque cuando formas el agujero negro, ya sabéis que en el interior del agujero negro no sabemos lo que pasa, y el espacio se rompe. O sea que, cualesquiera que sean las cosas que ocurren a esta distancia, seguramente no involucran los conceptos del espacio-tiempo de Einstein. Porque para resolver ese problema tendríamos que entender lo que pasa dentro de un agujero negro y cómo se negocia la rotura del espacio-tiempo, ¿vale? O sea que en este sentido este es el otro concepto de límite, o el otro concepto del fin del espacio-tiempo como un asunto conceptual. Es decir, la física del futuro, la que resuelva estos problemas, no podrá basarse en el concepto de espacio-tiempo de Einstein, sino que tendrá que reemplazarlo por algo que lo sustituya a esta escala de distancias. O sea que la longitud de Planck es el límite de grano fino del espacio-tiempo de Einstein y denota que no puede ser algo realmente fundamental, sino que tiene que ser algo aproximado, un concepto aproximado. Bien, ahora para terminar voy a plantear, digamos, el dolor de cabeza de todos los físicos durante los últimos 50 años, el dolor de cabeza número 1, es el siguiente. Nos podemos preguntar si realmente el vacío tiene toda esta estructura y todas estas partículas por ahí fluctuando, debería tener energía. Esa fluctuación debería de tener una cierta energía. Y nos podemos preguntar cómo la podemos medir. Resulta que la energía del vacío no la puedes medir usando partículas, no la puedes medir usando aceleradores de partículas ni nada de eso, por aquello que os dije que el baile cuántico está coreografiado y entonces las partículas no pierden energía contra el vacío. Ellas pasan a través del vacío y no se enteran. O sea que no puedes usar partículas ordinarias para medir la energía del vacío, porque no afecta a la propagación de las partículas normales. Pero si os creéis lo que dice Einstein, la energía del vacío afecta a la expansión del universo, afecta el crecimiento del bizcocho. Así que podemos medir la energía del vacío sin más que ver cómo crece el bizcocho. Si el espacio se expande lentamente, habrá poca energía en el vacío. Si el espacio se expande mucho, muy rápido, habrá mucha energía en el vacío. Y lo que hemos medido, mirando la expansión de las galaxias,
es que la energía del vacío, como os dije antes, era del orden de 1 protón por metro cúbico. Este es el resultado de la medida, ¿vale? Habíamos dicho que era una energía pequeña a escala humana, grande comparada con la energía media del universo, pero a escala humana es pequeña. Y entonces, simplemente por divertirse, os podéis preguntar qué pasaría si la energía del vacío fuera mucho más grande, simplemente como una especie de ejercicio. ¿Qué pasaría si la energía del vacío fuera mucho más grande? Pues que lo que pasaría es que el espacio se expandiría a toda velocidad, mucho más rápido de lo que se expande ahora. Pero un espacio que se expande muy rápido es lo mismo que una explosión. Entonces, surge la idea natural de que tal vez el Big Bang fue propulsado por energía de vacío. Es decir, si alguna vez en el pasado hubo mucha energía de vacío y se expandía muy rápido el universo, eso podría ser el motor del Big Bang. Una forma de testar esta idea es ver si estas fluctuaciones del vacío, cuando expandes muy rápido el universo, dejan algún residuo, es decir, dejan alguna impronta en lo que queda después cuando el universo deja de expandirse tan rápido. Y si cogéis simplemente las ecuaciones y decís qué pasaría si estas fluctuaciones las expandís, el resultado es este. El resultado es que tenéis una imagen que es básicamente la misma que la que vemos con la fotografía del Big Bang. O sea que la forma que tienen los contrastes de densidad que dieron lugar a las galaxias concuerda exactamente con lo que pasaría si tomaras las fluctuaciones del vacío cuántico y las expandieras así, a bestia, ¿vale? Y le sacaras una foto. Todas las correlaciones, es decir, la probabilidad de que si hay un punto caliente aquí y un punto caliente aquí, aquí también haya un punto caliente, las correlaciones concuerdan con lo que calculas basándose en esta hipótesis, ¿vale? Esta se llama la teoría de la inflación cósmica. Es la idea de que el Big Bang fue propulsado realmente por energía de vacío y el residuo es justamente lo que ves, lo que mides cuando miras las fluctuaciones que dieron lugar al origen de las galaxias. Entonces la idea es que provienen de fluctuaciones cuánticas originalmente. Es una idea bastante fantástica, pero parece que funciona, ¿vale? Es una idea especulativa, pero que está muy bien, soportada por los datos actuales. O sea que la idea que tenemos del universo como historia es esta. Ahora estamos aquí, vemos el Big Bang, en realidad lo que vemos es el residuo del Big Bang en forma de esta foto, ¿vale? 400.000 años más tarde, la vemos directamente, sabemos cómo estos grumos dieron lugar a las galaxias. Al principio se expandía muy rápido, luego fue frenando, porque las galaxias se están atrayendo mutuamente y entonces van frenando, pero llega un momento en que la energía no ordinaria se diluye tanto que empieza a dominar la energía del vacío. La energía del vacío vuelve a acelerar el universo, ¿vale? Y la idea es que todo concuerda con que antes del Big Bang lo que había realmente es otra fase de energía de vacío muy gorda, muy grande, de tal forma que se convirtió más o menos en energía ordinaria. O sea que el origen del universo probablemente era una etapa de gran energía de vacío y el futuro vuelve a ser una etapa de pequeña energía de vacío, ¿vale? O sea que la energía del vacío es algo así como el alfa y el omega, es decir, es como lo que controla el origen del universo y lo que controla su final, ¿vale? Lo que pasa es que no sabemos muy bien lo que es la energía del vacío. Podemos decir que son las fluctuaciones cuánticas, pero, y ahora termino, hay un problema. El problema es que nos podemos plantear si lo podemos calcular, es decir, si somos físicos teóricos, ¿vale? Entonces tenemos estas ecuaciones muy potentes y entonces nos podemos plantear si podemos calcular la energía del vacío para ver si da un protón por metro cúbico, ¿vale? Bueno, en principio podemos calcularla si sabemos la lista de todas las partículas elementales que hay ahí en el vacío. ¿El problema cuál es? El problema es que solo conocemos parte de la lista, porque la última que hemos descubierto es el Higgs hace 5 años, pero quién sabe lo que hay más allá. Y las partículas más pesadas, que son las que todavía no conocemos, son las que más contribuyen a la energía del vacío, porque están rebotando en una zona más pequeña y contribuyen más energía. Con lo cual, dependiendo de las otras partículas que haya, más allá del modelo estándar, el resultado podría cambiar mucho. Así que hay una parte de la energía del vacío que podemos calcular y una parte que no, porque no conocemos la lista de lo que contribuye. No sabemos lo que hay ahí a distancias muy pequeñitas. Pero los físicos hacen el siguiente juego, que es muy interesante. Dicen, bueno,
La energía total del vacío, que es un protón por metro cúbico, porque la he medido, ¿vale?, es el resultado de la energía que contribuye en las partículas que conozco más la energía que contribuiría en las partículas que no conozco. Entonces voy a simplemente calcular las que conozco. Y tú dirías, va, seguro que me sale medio protón por metro cúbico o 3 protones por metro cúbico. No, la sorpresa es que si coges las que conoces y calculas la energía del vacío que contribuyen, os sale este número absurdo. Esto es menos, es un número negativo, y esto es un 1 con 59 ceros y un 1. O sea, es 10 elevado a 60 más 1. ¿Vale? Negativo. O sea, que como sabemos que el total es un protón por metro cúbico, entonces tiene que ser que todos los demás que no conocemos y que está operando a distancias muy pequeñas, justamente cancela todo menos un protón por metro cúbico. O sea, tiene que haber un más 10 elevado a 60 aquí. O sea, que la cancelación tiene que ser con 60 cifras decimales. Es una burrada, ¿vale? Y dices, vaya casualidad, ¿no? Bueno, pues este problema es un problema que nadie sabe muy bien cómo tratar. Es el problema más, digamos, difícil de la física fundamental, de cierto modo. Hay un montón de ideas, o sea, hay gente que cree que lo entiende, pero no hay un consenso, es decir, no hay, digamos, una especie de consenso oficial sobre que se entiende este problema, ¿de acuerdo? La mayor parte de la gente cree que este problema no se entiende en absoluto. Y es una situación curiosa, porque para representar un poco de forma más gráfica esto, fijaos que si tenéis un espacio que se expande, se dobla cada 10 elevado a 10 años, eso quiere decir que si tenéis una galaxia que está 10 a la 10 años de distancia, la luz tardaría 10 a la 10 años en llegar. Pero claro, durante ese tiempo, si el espacio se está inventando entre medias, la luz tiene que recorrer más espacio, porque mientras tarda en llegar, es como si alguien estuviera colocando baldosas, ¿vale?, y que tienes que seguir andando, ¿de acuerdo? Entonces, si el espacio se dobla en 10 a la 10 años, para cuando la luz haya recorrido 10 a la 10 años luz, todavía le quedan otros 10 a la 10 años luz para llegar, porque se ha inventado todo ese tramo nuevo. O sea que la luz no está más cerca de llegar que antes. De hecho, todo lo que esté más allá de 10 a la 10 años luz, nunca lo podrás ver. Jamás llegará, porque la luz, por más que es lo más rápido que hay, no podrá cubrir la distancia porque se está inventando constantemente espacio entre medias, ¿vale? O sea que en un universo así, tú vivirías dentro de una caja negra, y fuera no verías nada, aquí hay cosas, hay galaxias, pero la información no te llega porque el espacio se está expandiendo tan rápido que la luz que saldría de aquí nunca le daría tiempo a llegar, nunca podría llegar porque cada vez tendría que recorrer más espacio, ¿vale? O sea que en cierto modo viviríamos en una caja. Esto es lo que creemos que ocurre. Nuestra caja tiene 10 elevado a 28 centímetros, son 10 a la 10 años luz, y probablemente todo lo que hay más allá nunca lo podamos detectar, nunca podremos saber nada de eso. Ahora bien, si imaginas que el universo tuviera la energía oscura que sale de calcularlo con las partículas de modelo estándar, es decir, la parte de ese 10 a la 60 con todos esos ceros, ¿qué tamaño tendría el universo? Para contrastarlo, ¿vale? El tamaño sería este. Sería como una pelota de tenis, más o menos, ¿vale? O sea que si la energía oscura fuera la que se sigue de calcularlo con el modelo estándar, saldría un universo así de grande. Obviamente no vivimos en ese universo, ¿vale? O sea que la pregunta de por qué el universo es grande, a diferencia de la pregunta de por qué el universo está vacío, parecen dos preguntas obvias, ¿verdad? Pero para una tenemos una respuesta buena y para esta no tenemos ninguna respuesta, ¿vale? O sea, esta es la pregunta tonta más difícil que hay, porque tenemos un montón de teorías que en teoría deberían de darnos una respuesta, pero la respuesta que nos dan es un poco absurda, ¿vale? Porque tiene esta pinta. Tú tienes unas teorías basadas en el modelo estándar, la teoría de Einstein del espacio-tiempo, que te describen la física de manera maravillosa, con 10 cifras decimales de precisión donde eres capaz de hacer experimentos. O sea que tenemos total confianza en estas teorías. Total confianza. Y esa confianza sigue siendo hoy total, ¿vale? O sea, no sabemos qué es lo que falta en el puzzle, pero las partes que tenemos funcionan. Eso está claro, son parte de la solución. Todo funciona de maravilla, tenemos una teoría del Big Bang, incluso tenemos una teoría de la inflación, o sea, del posible origen del Big Bang, pero todo está como soportado sobre una especie de equilibrio inestable, es decir, hay que restar este 10 a la 60 para que todo cuadre, ¿vale? Es como si todo estuviera balanceándose sobre la punta de un lápiz.
O sea que es una cosa sorprendente, es una situación nueva, digamos, en la historia de la física, porque normalmente cuando tienes las cosas así, pilladas con alfileres, lo que tienes no tiene muy buena pinta, pero esto tiene muy buena pinta, la teoría que tenemos es muy buena, y sin embargo está sobre la punta de un lápiz, en el sentido este, a menos que nos falte algún concepto que no hemos sido capaces de descubrir todavía. O sea que la situación, para terminar, es parecida a esta alegoría, o sea, tenemos esta estructura muy bonita, ¿vale? Esto es muy bonito, ¿verdad? No me lo negaréis. Está basada en el concepto de vacío cuántico, que creemos que entendemos muy bien, porque hay cosas sobre el vacío cuántico que entendemos con 10 cifras decimales, o sea que, desde luego, lo entendemos bien, en un cierto sentido, ¿de acuerdo? Pero, cuando lo miras más en detalle, resulta que hay algo raro, hay algo que no está funcionando, ¿verdad? Hay algo que parece increíble en toda esta estructura. No quiere decir que sea incorrecta, esto es posible, es simplemente que no parece natural, ¿vale? O sea que, con esta reflexión, digamos, acerca de que el futuro de la física fundamental existe y hay problemas fundamentales que todavía están esperando a las jóvenes mentes que están sentadas aquí, termino. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, es turno de preguntas. Una pregunta. De lo que se sabe hasta ahora de las ondas gravitacionales, por eso alto. De lo que sabemos hasta ahora de las ondas gravitacionales, que yo desde luego es nada, pero vosotros seguramente sí, ¿se puede colegir o se puede suponer que respetan de alguna forma como ondas la mecánica ondulatoria? Es decir, nos encontramos con ondas gravitacionales que se pueden superponer unas con otras, se pueden anular. Sí, sí. ¿Cómo sabemos cuál es el origen de cada Sí, lo que una de pasa las es que ondas? son ondas que solo se superponen, digamos, linealmente parecidas a las ondas electromagnéticas, cuando son muy débiles. Cuando son más intensas son no lineales. Es decir, que si, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, cuando te viene una por aquí y otra por aquí, pasan una a través de la otra, ¿vale? O sea, yo puedo estar viéndote y a la vez esta persona puede estar viendo a aquella persona y no hay interferencia, ¿vale? No, por el hecho de que yo te pueda estar viendo, no estoy estropeando la visión de este. Sin embargo, las ondas gravitacionales, si son intensas, empiezan a rebotar entre sí. O sea, esta onda rebotaría con esta y se producirían efectos no lineales. O sea que son ondas más complicadas que las ondas electromagnéticas. Pero son ondas, ¿vale? Son ondas, son además transversales, son como las electromagnéticas en el sentido de que se parecen más a las ondas de la superficie del agua, en el que la vibración es transversal con respecto a la dirección de propagación, más que a las ondas de sonido, que son longitudinales. Las ondas de sonido son de empuje longitudinal, ¿vale? Las gravitacionales se parecen a las ondas de la superficie del agua, a las ondas electromagnéticas, en que son transversales y que cuando son débiles funcionan igual, tienen un régimen lineal. Son un poco más complicadas porque lo que ocurre es que tienen como más componentes, es decir, para describirlas hacen falta más números, ¿vale? Pero son muy parecidas, o sea que son ondas, definitivamente son ondas. Lo que pasa es que son muy difíciles de detectar porque interaccionan muy poquito con la materia y entonces por eso se ha tardado 100 años en conseguir medirlas y aún la situación es un poco romántico todo esto porque la mayor parte de los años cuando este experimento se estaba proyectando la gente estaba segura de que iban a fracasar, es decir, muy poca gente realmente creía que lo lograran y lo lograron, es decir, que es una historia bonita de cómo algo que se hace en el límite al final funciona. ¿Sí? La creación de la nueva energía oscura es a partir de un punto en concreto, de un punto del espacio. Y en el caso de que sea de cualquier punto, llegaría un momento en que dejaríamos de ver cosas que ya vemos porque está más lejos de lo que podemos percibir. Bueno, la energía oscura no es como material fungible, o sea, no es que se cree, ¿vale? La densidad de energía oscura es constante.
porque como es una propiedad del vacío, y si tú aumentas el tamaño de una caja que está vacía, sigue estando igual de vacía, ¿vale? Pues la densidad es constante. O sea que, si quieres, la energía oscura total, que sería la densidad por el volumen, va aumentando, según va aumentando el volumen, pero la densidad es constante. Lo que se crea es espacio, es decir, se crea bizcocho, digamos, ¿no? Y se crea, en teoría, es una cosa diluida, es decir, no ocurre a partir de un punto, sino que ocurre en todos los puntos. Es como el bizcocho, de nuevo, el bizcocho no crece a partir de un punto, sino que cualquier punto del bizcocho se separa de su vecino, de forma totalmente homogénea y sincronizada. Así es como funciona. La pregunta de las cosas que vemos, si dejaremos de verlas, la respuesta es que sí, pero no porque se vayan más allá de la zona en la que no se pueden ver en absoluto, sino porque lo que ocurre es que a medida que va pasando el tiempo, la luz que te llega de ellas está cada vez más corrida al rojo. O sea, hay como una especie de efecto Doppler, y entonces llega el momento en que es tan tenue que ningún aparato la va a ver, ¿vale? O sea, que las galaxias que vemos ahora lejos, las vemos corridas al rojo. Ese corrimiento al rojo va a ser cada vez más grande, y llega un momento en que desaparecen de tu visión, siguen ahí, en cierto modo, pero no las ves porque necesitarías cámaras con un tamaño de una apertura gigantesca para cazar fotones de longitud de onda muy larga y energía muy baja. O sea que en la práctica sí, dejarás de ver. Si el universo tiene el futuro que se cree que se tiene, al final todas las galaxias del grupo local acabarán mezcladas en una sola, y todas las demás desaparecerán de nuestra visión. O sea que viviremos en un mundo que es como una isla, será una situación parecida a la de los griegos. Los astrónomos que vivan en esa época, nadie podrá convencerles de que el universo es homogéneo, ni que hubo un Big Bang, porque ellos dirán, yo vivo en una galaxia que está en el centro del universo, ¿vale? No hay nada afuera. O sea que es muy curioso, tenemos el privilegio en esta época cósmica de que vemos el Big Bang y vemos el futuro. Pero si estuvieras demasiado cerca del Big Bang, no habrías detectado la energía oscura porque estarías dominado por la energía ordinaria y entonces no tendrías ni idea de que el futuro iba a ser dominado por la energía oscura. Y si estás demasiado cerca, demasiado lejos, ya no ves el Big Bang porque toda la información acerca del pasado te viene en energía tan baja que no le vas a poder detectar. O sea que estamos justo en el medio y es una suerte porque podemos ver a ambos lados. Muchas gracias porque, bueno, creo que consigues hacer que entendamos conceptos que son bastante complicados, ¿no? Pero a pesar de eso, yo lo que no he entendido es lo de la energía del vacío. Si el cálculo ese es un protón por metro cúbico, si eso se está expandiendo, pues un metro cúbico se convierte en 10 y luego en 100. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Se ha multiplicado también hasta 100? ¿De dónde sale eso? Bueno, primero, no eres el único que no entiende la energía del vacío, pero no, el sentido del cálculo que yo decía era que la densidad de energía que tiene el vacío, que es constante, esa no cambia, es equivalente a un protón por metro cúbico. Es decir, si convirtieras un protón en energía, con E igual a mc cuadrado, la densidad de energía correspondiente sería más o menos la equivalente a un protón por metro cúbico. Lo he redondeado para que sea redondo y os acordéis, pero más o menos, salvo un factor 5 o algo así, es un protón por metro cúbico. Entonces, bueno, eso es una densidad de energía, o sea que es que si tú tienes un metro cúbico, siempre hay un protón por metro cúbico de energía ahí. Aunque el universo se siga expandiendo, ¿vale? Tú siempre coges un metro cúbico y ahí hay un metro cúbico de energía, o sea, un protón de energía. Esa es la idea. Y eso no se calcula, eso se mide. Se mide asumiendo que la ecuación de Einstein es correcta, ¿vale? O sea, tú miras el ritmo de expansión de las galaxias a largas distancias y Einstein te da una fórmula que te relaciona la densidad de energía del vacío con ese ritmo de expansión. Entonces, simplemente como miras la velocidad de expansión de las galaxias, deduces la densidad de energía que tiene que haber. Es una medida basada en lo que ves. Lo de calcularlo es otra cosa. Lo de calcularlo es tener en cuenta las fluctuaciones cuánticas y todo el rollo, todo lo que haya por ahí, y es la historia que os conté al final, que no es del todo satisfactoria. De hecho, es bastante poco satisfactoria, porque el resultado depende de una cancelación tremenda que no sabemos si se produce o no, ¿vale? Sí. Tienes que cortar, ¿eh?
5 así. Es que suele haber un receso. ¿No? Suele haber un receso. ¿Hablo? Sí. Soy consciente de que con esta pregunta a lo mejor me echas a escobazos de aquí, porque te quería preguntar por algo que creo que es una herejía, que es el éter. Parece ser que se demostró que el éter no existía con el experimento de Michelson y su amigo, ¿no? Pero yo ahora, a lo largo de toda la charla, veo que subyace la existencia del éter, sobre todo cuando se dice que el vacío, has dicho que es lo que queda cuando sacas todo y queda ahí una energía de un protón por... Al fin y al cabo, eso es masa. Entonces esa es mi duda. ¿Todo esto puede llevar a que se reconsidere la existencia del éter, que es algo que ha sido siempre muy denostado? Bueno, no solo no te echo de la sala a escobazos, sino que reconozco que eres perspicaz. Es muy buena pregunta y lo único que se demostró con respecto a la no existencia del éter es lo que ahora llamaríamos la no existencia de un éter newtoniano. Es decir, un éter, una noción de sustancia con respecto a la cual te puedes mover. Puedes definir el concepto de movimiento. ¿Vale? Entonces, este vacío, este espacio, que tiene propiedades como por ejemplo la elasticidad esta, su densidad de energía, lo que no tiene es velocidad. En el sentido de que yo no puedo decir que me estoy moviendo con respecto al espacio. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, las partículas estas que viajan por el vacío cuántico no se paran, no se frenan. O sea, no hay un sistema de referencia privilegiado que está en reposo con respecto al vacío cuántico, sino que cualquier partícula que se está moviendo sigue moviéndose, no se entera de que se está moviendo. En su foro interno ella no nota que se está moviendo sobre el vacío cuántico. ¿Vale? O sea que el éter, de hecho, durante el siglo XX lo único que hemos hecho ha sido volver a dar propiedades al vacío. Einstein lo hizo con la curvatura, la física cuántica lo hizo con la estructura cuántica del vacío, esta que estoy diciendo. El Higgs es una especie de noción de éter, también una especie de campo que está ahí en el vacío. La energía oscura es una propiedad, de nuevo, que asignamos al vacío. O sea que son características de una especie de éter. Lo que pasa que lo que no podemos hacer es desandar la historia, y entonces el éter newtoniano, el éter, digamos, que estaba basado en, por ejemplo, un fluido o cosas así, eso no. O sea, ese modelo del éter newtoniano no funciona, la relatividad es perfectamente correcta. Técnicamente los expertos decimos que el éter, si existe, tiene que ser invariante Lorentz, es decir, que tiene que satisfacer esta propiedad de que cuando una partícula se mueve sobre él, se sigue moviendo y se cumple el principio de inercia. ¿De acuerdo? O sea que aunque existe un éter y puede interaccionar con ella, ese éter no la hace frenar, no la lleva a un sistema de referencia privilegiado que es el de reposo. O sea que la respuesta es sí, hay un éter, pero es un éter sutil, es decir, filosóficamente hay un éter, pero no es el mismo éter del siglo XIX. Bueno, me temo que tenemos que cortar porque hay que hacer un receso hasta la próxima charla. Así que gracias de nuevo a Pepe. Nos vemos en un cuarto de hora. A las 8 en punto comienza la siguiente conferencia, para que lo sepan.